Hola, ¿cómo están? ¿Se han dado cuenta que entre más se adentran en este mundo de la dirección de fotografía y el filmmaking, aprendes a manejar mucho mejor la luz? En mi caso, copiar iluminaciones y tomarme mucho más en serio mis estudios sobre dirección de fotografía me ayudó a darle un salto de calidad de mi contenido. Uno de mis grandes retos al empezar fue dominar la luz suave, ya que no sabía cómo controlarla, cómo direccionarla o cómo obtener un buen resultado con ella. Yo sigo varias páginas sobre iluminación, sobre esquemas de luz, sigo otros directores de fotografía, a otros fotógrafos, consumo bastante contenido de ellos en YouTube y en otras plataformas. Y una de mis preguntas más frecuentes era: ¿por qué las tomas de él quedan mejor que las mías? Si prácticamente estamos usando el mismo equipo y ambos estamos iluminando con un softbox. Y ahí es cuando caí en cuenta que estaba utilizando mal mis equipos, ya que si no lo trabajas de la manera adecuada, no le vas a sacar el máximo provecho. Por más que tengas todos los esquemas de iluminación o puedas copiarte toda la planta de luz tal cual, si no entiendes los principios de la iluminación, no se te va a hacer nada fácil poder trabajar, porque no simplemente se trata de colocar la luz y ya. Tenemos que direccionarla, saber qué tipo de luz usar, cuándo usarla y por qué usarla, ¿no? Y de eso quería hablarles hoy día: cómo mejorar con la luz suave, cómo utilizar el softbox de manera que lo podamos aprovechar mucho más y cómo con una iluminación simple podemos marcar la diferencia. Por eso hoy vengo a hablarte sobre algunas formas de iluminar, te diré algunos tips y haremos una iluminación para entrevista, la cual ya tengo preparada para el video. Así que nada, vamos a darle. Primero hablemos de posicionamiento. Es cuando colocamos al talento o al producto frente a cámara y ya tenemos un plano planificado previamente, porque no deberíamos llegar al rodaje sin tener nada planificado. Así no grabamos por las puras. Una vez que sabes cuál es el tiro de cámara que vas a usar y el arte ya está colocado, en mi caso me puse la pared de unas cortinas rojas, podemos comenzar a iluminar. En mi caso estoy utilizando la Lámara 300C junto con un softbox de 120 centímetros con su grilla. ¿Para qué utilizamos la grilla? Así concentramos mejor la luz y evitamos que se disperse por cualquier lado, evitando que incida en el fondo. En este caso, la luz está ligeramente más adelante de mí. De esa manera solo estoy iluminado yo y no incide nada de luz sobre el fondo. Esto me permite iluminarlo de una manera diferente. Además que si lleva una luz de recorte, yo me separaría mucho más del fondo, haciendo una silueta mucho más tridimensional. Ahora hablaremos de otra clave para dominar la luz suave, en este caso el tamaño. Para esto tenemos que saber cómo funciona la luz con la ley de la inversa al cuadrado, que para resumir es la pérdida de la potencia y la luz por la distancia utilizando esta fórmula matemática. También tenemos que saber sobre la calidad de la luz, que si una luz es proporcionalmente más grande al talento o al objeto que estamos iluminando, la calidad de luz que nos va a dar va a ser una luz suave. ¿Cómo reconocemos esta luz? Las sombras son más homogéneas y difusas. Por otro lado, si la fuente de luz es proporcionalmente más pequeña al objeto o al talento que está iluminando, la calidad de luz va a ser una luz dura. ¿Cómo reconocemos la luz dura? Porque nos deja unas sombras mucho más marcadas y definidas. Conociendo estos principios podrás tomar decisiones más acertadas al momento de iluminar. En mi caso estoy utilizando un softbox de 120 centímetros y lo tengo bastante cerca a mí. Esto hace que la fuente de luz sea proporcionalmente más grande a mi persona, lo que me da una calidad de luz mucho más suave. Y lo tengo bastante cerca a mí para evitar perder potencia y evitar subir parámetros en cámara. Bueno, esto nos da como resultado una iluminación más suave y envolvente. Pero pongamos el caso en el que yo alejo el softbox. Pasa que la calidad de la luz empieza a cambiar, ya que empiezo a reducir no solo la potencia de luz que me llega, sino también el tamaño de la fuente de luz, ya que al alejarse se hace mucho más pequeña. Para obtener una calidad de luz más suave, lo que siempre buscamos es agrandar la fuente de luz, ya que de esta manera la fuente de luz siempre va a ser proporcionalmente más grande al sujeto, al talento, al producto, y nos va a dar una luz mucho más suave, mucho más envolvente, con un degradé de sombras mucho más agradable en cámara. Ahora te daré un ejemplo de cómo con diferentes softbox de diferentes tamaños, a la misma distancia, la calidad de la luz empieza a cambiar drásticamente. Este es un Octa de 95 centímetros. Vamos a montarlo. En este caso pasamos un softbox de 120 a uno de 95 centímetros. Igual siempre con su grilla para mantener dirección de luz. Y empezamos a ver cómo la calidad de la luz cambia, cómo se acentúan un poco mejor las sombras en mi rostro, pero igual al ser una fuente de luz grande, 95 centímetros, podemos mantener una luz relativamente suave todavía. Pero sí, hay una diferencia entre una fuente de luz mucho más grande y una fuente de luz mucho más pequeña. Además que el recorrido de distancia se acorta un poco por el tamaño del softbox. Ahora montaremos un parabólico de 60 centímetros y veremos qué cambios hay con respecto a la calidad de la luz. Ahora tenemos el softbox de 60 centímetros montado y podemos ver la diferencia en la calidad de la luz. Podemos ver cómo las sombras de mi rostro están mucho más marcadas
y cómo el claroscuro está mucho más definido. Además que por distancia de luz podemos perder cierta potencia. Definir qué tipo de sombra queremos, en qué dirección la queremos, va a marcar bastante la diferencia. Por eso es que yo opto por un softbox de 120 centímetros, ya que me da la calidad de luz que yo quiero, una fuente de luz bastante grande, lo que me da una luz bastante suave y envolvente. Pero como te digo, el tipo de luz lo va a dictaminar el tipo de trabajo que estés haciendo, ya que no todos cuentan con la misma intención. Para algo más dramático no vas a utilizar tanto una luz envolvente, podrás utilizar un softbox más pequeño y nada, hacer que las sombras se marquen mucho más. Estos son los resultados con los 3 softbox. Dime cuál te gusta más, cuál usarías tú, cuál crees que iría bien para este tipo de trabajos de entrevista. Estaré leyendo en los comentarios. Y bueno, para esta iluminación vamos a tener que regresar al softbox de 120 centímetros. Bueno, la magia de la edición. Regresamos al softbox de 120 centímetros. Y esos son algunos datos de la luz que tienes que tener en cuenta al momento de iluminar. En este caso estamos iluminando una entrevista, así que yo opté por una luz más suave y difusa, lo que nos da una mejor transición en las sombras, nos da un degradé mucho más agradable. Y ahora, ¿cómo podemos ir sumando luces para poder aportar a nuestras tomas? Ya que estamos suficientemente separados del fondo y nuestra luz principal incide lo menos posible sobre él, para ayudarnos a separarnos un poco más y darnos más profundidad a nosotros, podemos añadir una luz de recorte. Como pueden ver, la luz que viene detrás de mí nos ayuda a separarnos más del fondo, nos silhuetea la figura y nos ayuda a darnos más profundidad. Así es como se ve únicamente esta luz. ¿Lo ven? Esta pequeña silueta que nos marca, la que nos ayuda a dar esa tridimensionalidad, nos ayuda a separarnos del fondo. De esta manera tenemos una iluminación simple que aporta bastante, que nos ayuda a tener un mejor talento en cámara. Sin embargo, no todo es añadir luz, también existe la opción de quitar luz. En este caso utilizaremos un relleno negativo. ¿Qué quiero decir con relleno negativo? Puede ser una tela negra, una cartulina negra, algo de color oscuro, opaco, de preferencia negro, que nos ayuda a absorber la luz. Así evitamos que, por ejemplo, con las paredes blancas, la luz rebote e incida sobre nosotros. Ya que tengo una pared blanca de este lado, la luz que viene del softbox principal rebota sobre esa luz e incide sobre mí, lo que me da una luz de relleno. En este caso yo quiero mantener un tono más serio, un poco más misterioso, quiero aumentar el contraste. Y para no hacerlo en edición, ya que no siempre se obtiene un resultado muy adecuado, la mejor manera de hacerlo es hacerlo en set. En este caso vamos a colocar una tela negra de este lado para evitar que la luz venga de este lado, cortar un poco de la luz que viene desde atrás y generar mucho más contraste para que la toma se vea mucho más dramática. Así podemos ir añadiendo un poco más de capas a la toma. Y ya con el relleno negativo puesto, podemos ver cómo aumenta el contraste en mi rostro, cómo este lado ya no está tan iluminado, cómo se marca mucho más la silueta y obtenemos algo mucho más dramático. Así podemos ver que con un esquema simple de 2 luces y conociendo los principios de la luz podemos obtener un resultado bastante agradable. Bueno, ya tenemos el talento iluminado. En este caso específico de entrevistas, estamos en un estudio, así que podemos tener un control total de la iluminación. Por eso es que tomamos la decisión de direccionar bien la luz que solo incide sobre mí y evitar tocar el fondo. Es por eso que lo podemos iluminar de manera independiente. Añadiendo una pequeña luz en el fondo podemos crear mucha más textura. Ahora simplemente ya no es una pared o ya no estoy sobre un fondo negro, sino que tengo algo más atrás y se ve mucho más divertido, se ve mucho más interesante en cámara. Tomar en cuenta que estas iluminaciones se hicieron en un ambiente controlado. Al momento de ir haciendo más trabajos nos enfrentaremos a diferentes situaciones de diferentes escenarios. Lo importante es saber cómo resolverlos. Por ahora te puedo adelantar un tip. Siempre que estemos en un ambiente no controlado, expongamos la cámara a las luces del ambiente y sobre eso vayamos sumando a nuestra iluminación. Y nada, eso fue todo por ahora. Así podemos ver que con un esquema de iluminación simple podemos tener una iluminación de entrevista bastante interesante. La cosa es ir aprendiendo, ir probando diferentes esquemas de iluminación y entender por qué nos estamos equivocando y cómo podemos mejorar. Bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que hayan aprendido algo y si no, espero que se hayan divertido. Nos vemos en la próxima.